Era una noche fría, a principios de marzo hace algunos años. Acababa de llegar a casa del trabajo, ya que estuve hasta tarde esa noche, así que casi era la medianoche cuando crucé la puerta. Estaba completamente agotado. Solo quería abrir una cerveza bien fría y poner los pies en el sofá. Y eso fue exactamente lo que hice. El alcohol siempre sabe mejor después de un día difícil. No encendí la televisión de inmediato. Simplemente me senté en el sofá con los ojos cerrados y los pies elevados, tratando de ignorar los pensamientos perturbadores sobre lo estresante que era mi vida. Recuerdo estar frustrado mientras cambiaba de canales, ya que nada captaba mi atención. Después de sopesar algunas opciones por unos minutos, finalmente me rendí y decidí disfrutar de mi cerveza en silencio. Como todo lo demás en mi vida, la paz y la tranquilidad parecían demasiado pedir, porque apenas 10 segundos después, todas las luces de mi casa se apagaron al mismo tiempo. ¿Conoces ese leve chasquido que se escucha un segundo antes de que todo se apague? Sí, no hay nada que odie más que escuchar ese sonido. Por alguna razón, nuestra casa tenía la tendencia a perder energía de vez en cuando. Ahora que lo pienso, todavía sucede. De cualquier manera, mi primera reacción fue salir y ver si las casas vecinas también habían sido afectadas. Salí, cerrando la puerta detrás de mí para conservar el calor que temía no poder recuperar si no restauraba la energía. Era tarde, pero recuerdo que vi al menos una casa en mi vecindario con luces encendidas, lo que confirmó que el problema era mío. Cerré los ojos y respiré hondo, sabiendo que esta jaqueca definitivamente arruinaría cualquier placer que esperaba salvar de la noche. Volví para entrar en casa, pero cuando giré el pomo de la puerta principal, no se movió. Congelé, confundido. Traté el pomo unas cuantas veces más, pero definitivamente estaba cerrado. ¿Qué estaba pasando? Llamé a la puerta y grité el nombre de mi esposa pensando que tal vez se había despertado sin que me diera cuenta, pero no obtuve respuesta. Traté de asomarme a la ventana, pero estaba completamente oscuro dentro. Corrí a la parte de atrás, pero esa puerta también estaba cerrada. Comencé a entrar en pánico. Mi esposa solía dejar las puertas sin trancar, así que era extraño que la puerta de atrás estuviera cerrada. Corrí hacia el lado de la casa para verificar el disyuntor y me congelé en el lugar. Mi manguera, que sabía que estaba enrollada, yacía en la hierba justo debajo del panel eléctrico. La realización me golpeó como un tren. Alguien había apagado la electricidad intencionalmente. Sin pensarlo, corrí hacia la ventana más cercana y miré desesperadamente dentro una vez más. Esta vez logré distinguir 2 linternas moviéndose en la oscuridad, como si 2 personas estuvieran registrando mi casa, y efectivamente lo estaban, y sabía que estaban robando. Me llené de rabia ante la audacia de alguien de hacer esto mientras yo estaba literalmente en casa. Metí la mano en el bolsillo para llamar a la policía, solo para darme cuenta de que había dejado mi celular en el sofá. Después de maldecir en voz baja, me dije que correría hasta la casa del vecino y usaría su teléfono. Mientras me dirigía a la casa más cercana, un pensamiento más siniestro me golpeó. Mi esposa todavía estaba adentro. Probablemente estaba durmiendo, vulnerable a quien estuviera en la casa. No podía dejarla allí, ni por un minuto más. Corrí de vuelta a mi casa y recogí algunas piedras sueltas del jardín. Empecé a lanzarlas contra la ventana de nuestro dormitorio, con la esperanza de despertarla. Después de la tercera piedra, ella abrió la ventana y, antes de que pudiera decir algo, la advertí calmadamente sobre lo que estaba sucediendo y le ordené que se escondiera en nuestro armario. Su cabeza desapareció de inmediato y no hizo preguntas. Corrí a la casa del vecino y llamé a la puerta. Le expliqué rápidamente lo que estaba sucediendo y luego utilicé su teléfono para llamar a la policía. Esperé en su porche, orando para que mi esposa estuviera bien. La policía eventualmente llegó y corrí hacia uno de los autos, explicando la situación lo mejor que pude. Entraron a la casa
Pero en ese momento era demasiado tarde. La puerta trasera estaba abierta y quien había entrado ya se había ido, llevándose muchas de nuestras pertenencias. Mi esposa estaba más afectada que yo, comprensiblemente, y lo que me contó y le dijo a la policía me dejó enfurecido conmigo mismo por no haber hecho un mejor trabajo protegiéndola. Todavía hoy nunca me perdonaré por dejarla en la casa con posibles asesinos. Se supone que, segundos después de que le indiqué que se escondiera, escuchó a alguien patada a la puerta del dormitorio. La persona entró en la habitación y apuntó con una pistola. Se quedó allí, inmóvil, por unos segundos, claramente escuchando cualquier sonido en la habitación. Ella dijo que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Creía que los intrusos me oyeron lanzando las piedras contra la ventana. La parte más aterradora es que todavía vivimos en esta casa y no planeamos mudarnos tan pronto. A veces pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera salido de casa en esos breves momentos. Siempre he vivido a la sombra de mi hermano mayor. No estoy resentido por eso, pero simplemente siempre ha sido la verdad. Él tiene un negocio exitoso y he estado intentando replicarlo durante aproximadamente 6 años. Recientemente volví a vivir con mis padres para intentar encontrar algún equilibrio. Volver a casa definitivamente se sintió como un retroceso, pero no tenía muchas opciones. Me quedaba en el sótano para mantenerme fuera de su camino tanto como fuera posible. No era tan malo allí abajo. Se sentía casi como un mini apartamento. El sótano tenía su propia cocina, baño, oficina, dormitorio e incluso una televisión con mis viejos videojuegos. Con todo eso, rara vez subía. Una noche, era viernes o sábado, había una tormenta fuerte afuera. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento hacía temblar toda la casa. No puedo exagerar la intensidad de eso. Era una de las tormentas más salvajes que había visto. En ese momento, mis padres estaban fuera de la ciudad por el fin de semana, así que tenía el lugar solo para mí, lo cual era genial. Recuerdo que estaba especialmente acogedor allí abajo. Me encanta escuchar una tormenta desde la comodidad de una cama caliente, especialmente cuando ya es tarde en la noche. Hay algo relajante en refugiarse durante una tormenta caótica. Estaba a punto de quedarme dormido con el suave sonido de la lluvia, cuando de repente se cortó la electricidad. Todo se apagó de golpe y me quedé en la oscuridad total. Suspiré, molesto por la inconveniencia. Supuse que la tormenta debía haber derribado la electricidad y durante un segundo pensé en ir a verificar el disyuntor, pero no tenía ganas de lidiar con eso, no con la tormenta afuera. Además, estaba a punto de dormir de todos modos y no sabía dónde estaba el disyuntor en principio. Decidí esperar y tratarlo a la mañana siguiente. Mientras estaba acostado, intentando acomodarme de nuevo, escuché algo. Un fuerte golpe contra una de las ventanas del sótano. Sonó pesado, como si algo hubiera golpeado con fuerza. Mi primer pensamiento fue que tal vez una rama se había soltado por el viento o un árbol había caído, pero el sonido era agudo y deliberado, nada como lo que había escuchado antes. Por más relajado que quisiera estar, no podía ignorar un árbol caído. Esto era un poco más serio que un simple corte de energía. A regañadientes, me levanté de la cama, tomé mi celular y utilicé la linterna para acercarme a la ventana. El sótano estaba completamente oscuro y los únicos sonidos eran la lluvia golpeando el vidrio y el bajo rugido del trueno afuera. Recuerdo que froté los párpados de mis ojos para intentar despertarme un poco. Levanté mi celular hacia la ventana, entrecerrando los ojos a través del vidrio y casi me muero cuando mi corazón se detuvo. Había un rostro de hombre presionado contra la ventana, mirándome. Sus ojos estaban muy abiertos, su piel era pálida y empapada, y por un segundo tuvimos contacto visual directo. Tan pronto como vio que lo estaba mirando, se retrocedió de la ventana. Retrocedí, casi dejando caer mi celular de la sorpresa. ¿Qué demonios acababa de ver?
Sentía que mi corazón comenzaba a acelerarse. Apenas podía respirar, pero no tuve mucho tiempo para procesar esto, porque unos segundos después empecé a escuchar otro sonido, el sonido de pasos. Escuché con atención. Las tablas del piso sobre mi cabeza crujían suavemente. Había personas en la casa. Entre lo que había visto y lo que estaba escuchando, estaba a punto de perder la calma. Estaba solo en casa y mi casa estaba siendo invadida. Además, uno de ellos sabía que estaba en el sótano. No podía pensar con claridad, dada la gravedad de la situación. Todo estaba sucediendo tan rápido, pero no tuve otra opción más que actuar. Revisé rápidamente mi celular, listo para llamar a la policía, pero entonces recordé que la falta de electricidad había derribado el Wi-Fi y, sin señal en el sótano, estaba atrapado. Sabía que no podía simplemente quedarme sentado y esperar que esas personas hicieran lo que habían venido a hacer. Intenté calmarme, pensando en mis opciones. No podía dejar que esos extraños vagaran por mi casa, pero tampoco definitivamente quería enfrentarlos de frente. Estaba literalmente atrapado en una situación sin salida. Decidí intentar subir las escaleras, salir por la puerta principal en silencio y luego llamar a la policía tan pronto como estuviera afuera. No tenía otra opción. Manteniendo mis pasos lo más silenciosos posible, fui subiendo las escaleras del sótano. Aún recuerdo el puro miedo de aquel momento. Nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante algo traumático hasta que sucede. Cuando llegué a la cima, asomé alrededor de la escalera y mi corazón se hundió, porque vi a 3 figuras con linternas moviéndose por mi casa completamente oscura. Las observé durante unos segundos, petrificado. Una de las linternas iluminó a uno de ellos lo suficiente para que viera que uno de ellos estaba llevando un arma. Congelé. Todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos. No me moví. Solo miré mientras murmuraban entre ellos en voces bajas. Fue entonces cuando escuché a uno de ellos decir algo que elevó aún más la tensión de la situación, si eso era posible. Con una voz calmada, casi casual, uno de ellos dijo: «Alex está en el sótano, ve a encontrarlo». No puedo describir el terror que sentí. ¿Cómo demonios sabía mi nombre? Bajé las escaleras lo más despacio que pude, tratando de mantener la respiración estable, pero por dentro estaba perdiendo totalmente el control. Sabía que no tenía mucho tiempo. Venían por mí y no tenía idea de lo que sucedería una vez que me encontraran. Miré a mi alrededor, considerando frenéticamente los posibles escondites. No había tiempo y necesitaba salir de allí. La única manera de escapar sería a través de una de las ventanas del sótano, pero todas estaban selladas desde adentro. No tenía otra opción. Tomé un taburete cercano, subí a uno de los pozos de la ventana y rompí el cristal con mi codo. Fragmentos de vidrio volaron en todas direcciones, pero no me importó. Me arrastré a través de la ventana rota, sacando mi cuerpo hacia afuera bajo la lluvia. Sentía los cortes en todo mi cuerpo, pero no tenía tiempo para registrar el dolor, con la adrenalina y el miedo corriendo por mis venas. La lluvia me empapó al instante y corrí por el barro, tratando de no resbalar. Tan pronto como estuve a una distancia segura de la casa, finalmente logré señal y llamé a la policía. Recuerdo que mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Cuando la policía registró la casa, quienesquiera que estuvieran adentro ya se habían ido, llevando muchas cosas. No me voy a molestar en listar todo lo que fue robado. La caída de energía había sido intencional, ninguna sorpresa allí. Mis padres estaban furiosos y amenazaron con echarme de casa. Básicamente, tuve que suplicarles que no lo hicieran, insistiendo en que no había nada que pudiera haber hecho. Eventualmente se calmaron, pero aún estaba bastante afectado por toda la situación. Todavía no tengo idea de quiénes eran esas personas o cómo sabían mi nombre. Odio pensar en lo que podría haber ocurrido si me hubieran encontrado. Vivo en una zona suburbana tranquila,
pero hay muchas ciudades más densamente pobladas a una distancia en coche. Hace unos meses conseguí un trabajo nocturno como guardia de seguridad en un almacén a algunas ciudades de distancia. Estaba situado en un espacio industrial que se extendía por millas. El edificio en sí estaba aislado, con filas y más filas de estanterías metálicas altas y algunos grandes muelles de carga. El trabajo era fácil, revisiones rutinarias, seguridad básica, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Era tranquilo, generalmente muy tranquilo, pero no me importaba. Disfrutaba de la soledad y la mayoría de las noches podía terminar mi turno sin muchas incidencias. Era una noche de jueves y estaba lloviendo intensamente. Revisaba mi teléfono de vez en cuando para obtener actualizaciones sobre la tormenta, ya que no estaba muy contento de manejar de regreso a casa en esas condiciones. Afortunadamente, no había mucho que hacer esa noche, así que al menos tenía eso a mi favor. La electricidad en el almacén parpadeó algunas veces, pero se mantuvo estable, así que no estaba muy preocupado. Pero alrededor de una hora después, la electricidad finalmente se apagó, sumiendo el almacén en la oscuridad total. Me irrité. Yo era el único empleado allí esa noche, así que la responsabilidad de restaurar la electricidad era mía. Obviamente, estaba preparado para una situación como esa, pero nunca pensé que tendría que enfrentarlo realmente. Salí de mi pequeña sala de seguridad para comenzar el proceso. Me habían indicado que desconectara algunas de las grandes máquinas antes de verificar los disyuntores, y eso era lo que me proponía hacer. Mi linterna era la única fuente de luz en todo el lugar, y sinceramente daba miedo. El silencio parecía más denso en la oscuridad, y cada crujido del edificio sonaba más fuerte sin el zumbido de las luces. Mis pasos resonaban como si fueran 100 veces más fuertes, lo cual era definitivamente una sensación extraña. Mientras patrullaba uno de los pasillos, escuché un ruido metálico proveniente de algún lugar más profundo en el almacén. Me asustó, pero lo dejé pasar, pensando que era la tormenta moviendo el techo o las persianas metálicas. Aún así, decidí revisar pasillo por pasillo. Cuando giré una esquina, me congelé. Un leve haz de luz se movía a lo largo de las estanterías al frente. Parecía exactamente mi linterna. Se apagó tan rápido como apareció, pero definitivamente la había visto. Nadie debería estar allí hasta la mañana, así que sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. ¿Por qué alguien estaría allí? Debatí conmigo mismo si debería llamar, pero acabé decidiendo en contra de eso. Cuando llegué al lugar donde había visto la luz, ya no había nadie. El pasillo estaba vacío, solo filas de cajas y estanterías apiladas de productos. Comencé a entrar en pánico, sabiendo que no estaba volviéndome loco. Sabía lo que había visto. Tenía un trabajo que hacer, sin embargo. Debatí en llamar a la policía, pero no estaba seguro si lo que había visto era suficiente. Supongo que había una leve posibilidad de que pudiera haberlo imaginado. Con el tiempo, si la empresa no me hubiera equipado con un taser, probablemente habría llamado a la policía allí mismo. Mientras continuaba mi patrullaje, un olor extraño me golpeó. Un olor metálico y mohoso, como metal oxidado o agua estancada. El olor provenía de uno de los muelles de carga, una parte más oscura del almacén, donde las cajas estaban apiladas hasta el techo. Seguí el olor con mi linterna, y fue entonces que noté algo extraño. Mi haz reflejó en el suelo de concreto pulido, revelando dos conjuntos de huellas mojadas que llevaban hacia uno de los pasillos de almacenamiento. En ese momento, quise correr en la dirección opuesta y llamar a la policía, pero aún no podía. Si alguien estaba moviéndose por allí, era mi responsabilidad. Eso era literalmente mi trabajo. La curiosidad prevaleció sobre mí y decidí seguir las huellas. Mantuve mi linterna baja, sin querer dejar evidente dónde estaba. Cuanto más cerca llegaba,
Comenzaba a escuchar susurros discretos, apenas audibles, como si dos personas estuvieran teniendo una conversación a varias millas de distancia. No podía entender las palabras, pero algo en la entonación sonaba tenso, casi urgente. Apagué mi linterna y contuve la respiración, tratando de no hacer ruido. Sostuve mi taser y me arrastré más cerca de los susurros. Al girar la esquina, levanté la linterna para enfrentar a quien estuviera allí. Pero, honestamente, no había nadie frente a mí. Los susurros también habían parado, lo que era completamente una locura. Estaban literalmente justo enfrente de mí. ¿Cómo diablos desaparecieron tan rápido? La situación me dejó atónito. Decidí que no estaba siendo pagado lo suficiente por eso, así que decidí ir directamente a la sala de disyuntores y restaurar la energía sin preocuparme por las otras tareas. Logré llegar allí y comencé a jugar con los disyuntores en la oscuridad cuando escuché algo raspando en el suelo. Estaba cerca. Volteé mi linterna y avisté la punta de una herramienta metálica a pocos pies de distancia. Un pie de cabra. Eso no estaba allí antes. La situación se había vuelto seria. Quienquiera que estuviera allí dentro conmigo tenía intenciones potencialmente malignas. Grité que estaba armado, lo cual era un poco un bluff, para ser honesto, considerando que solo tenía un taser. Necesitaba salir de allí rápidamente. Mis nervios estaban al límite, pero sabía que mi vida valía más que cualquier consecuencia que pudiera enfrentar por abandonar el lugar. Mientras me dirigía hacia la puerta, un estruendo metálico alto resonó desde el lado opuesto del edificio, seguido por el sonido inconfundible de pisadas apresuradas. Sentí una oleada de adrenalina y comencé a correr hacia el ruido. Al dar la vuelta en la esquina, allí estaban, dos figuras vestidas completamente de negro, una de ellas con un pie de cabra idéntico al que acababa de pasar. Me miraron por un instante y, sin previo aviso, comenzaron a correr directamente hacia mí. No lo pensé, simplemente me di la vuelta y corrí. Toda la confianza que había reunido se desvaneció. Podía escuchar sus pasos resonando detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Zigzagueé por los pasillos, rezando para poder navegar por ese lugar mejor que ellos. Después de lo que me pareció una eternidad, los pasos se debilitaron. Me detuve, recuperando el aliento, y me di cuenta de que ya no me estaban siguiendo. Eventualmente, logré acercarme a la puerta de salida y escapé. Llamé inmediatamente a la policía y les rogué que llegaran lo más rápido posible. Llegaron con bastante rapidez, por lo que estuve agradecido. Claro, esos dos extraños ya se habían ido, pero los oficiales fueron genuinamente útiles e incluso me ayudaron a restablecer la energía. Mi jefe no fue tan comprensivo, sin embargo, me reprendió por haber huido y casi perdí mi trabajo debido al incidente. Todavía no puedo superar lo extraña que fue toda la situación. Estaba claro que esas personas estaban intentando jugar conmigo, pero aún así me persiguieron con una arma. La parte más aterradora es que todavía trabajo por las noches en ese almacén, aunque mi jefe ha comenzado a colocar al menos 2 personas en cada turno nocturno ahora. Aún no sé qué pensar sobre el episodio y solo me siento aliviado de que esos tipos no me alcanzaran.